El doctor Andrés Mega es psiquiatra, está en línea. Doctor Mega, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va, José Luis? Bien, bien. Bueno, el otro día lo estuve escuchando cuando estuvo en el programa de Segman, y usted abordó algunos tópicos que han sido de mucho tiempo de interés en este espacio de radio, en particular con la cuestión que tiene que ver con la ley de salud mental. Decía usted allí, y me gustaría que lo desarrolle para nosotros, qué es lo que están planteando. Hablaba usted y de un grupo de psiquiatras pidiendo cambios en la ley de salud mental en un tema que, por lo que nosotros vamos advirtiendo de los hechos, por supuesto, sin el conocimiento que se tiene desde el campo de la psiquiatría específicamente dicho, urge como necesidad frente a tanto hecho de violencia que tiene que ver con personas en condiciones de psiquiátricas absolutamente inestables, y donde también hay un alto componente del impacto de las drogas en esos desbordes, que son compulsiones propias de la psiquiatría, ¿no? Es correcto. Es decir, cuando uno analiza esta ley sancionada en el año 2010, ya se están por cumplir el día precisamente 10, 11 años de vigencia de esta ley en Argentina. Uno llega a la conclusión que hay una larga historia de inexactitudes que denunciamos desde el primer momento de vigencia de la ley, fundamentalmente porque esta ley, sancionada sin debate en la Cámara de Diputados y con una parodia de debate en senadores, no reconoce la existencia de la enfermedad mental. Entonces, es como que yo diga, vamos a hacer una ley de radiodifusión, y no reconozco a ninguna emisora, ni a ningún periodista, ni a ninguna persona que participe desde hace mucho tiempo en el campo de la radiofonía. Bueno, pero yo igual hago la ley y convoco a los verduleros de Mar del Plata, a los pescadores de Mar del Plata y a los fabricantes de alfajores de Mar del Plata para que opinen sobre radiodifusión. Con el debido respeto de todas esas ocupaciones, hay lo que se llama incumbencia, gente que trabaja de algo, se dedica a eso y sabe mucho del tema. La sanción de esta ley no se convocó precisamente a ninguna facultad de medicina de la Argentina, ni tampoco a ninguna sociedad psiquiátrica importante, y en consecuencia salió un engendro, es decir, un articulado netamente ideológico, con una desconexión con la realidad de la historia de la enfermedad psiquiátrica, de la patología, de los recursos o no recursos disponibles, lo cual no cabía ninguna otra posibilidad que tuviera el final que tuvo. Es decir, el abandono del paciente, el abandono de la familia, la desesperación de los familiares cuando tiene un familiar descompensado psiquiátricamente y lo tiene que atender o lo tendría que internar, la indiferencia de las autoridades diciendo que nada pueden hacer, la actitud de las mismas fuerzas de seguridad que dicen lógicamente la ley no me permite poner un dedo frente al paciente desnudo que está masturbándose en el Boulevard Peralta Ramos. No lo puedo tocar porque está ejerciendo su libertad. Entonces, cuando usted tiene todo este tipo de cosas que ocurren, no puede obtener otro resultado que el desastre. Por lo cual, desde hace un tiempo venimos contactando a legisladores, tanto de diputados como senadores de la oposición, para que nos escuchen y para que formulen, acercándoles ideas, para que se formule un nuevo texto legal, modificando corrigiendo los gravísimos errores que tiene, para exclusivamente una función sanitaria, una función de que el paciente con enfermedad mental, que esta ley desconoce la misma, pueda recibir el cuidado, la atención, el seguimiento que necesita y merece, la protección de él y la protección de la sociedad toda. Bien, en este punto, justamente, mire, usted acaba de citar algo. Usted sabe que hace ya, deben ser 4 años, un secretario de salud en Mar del Plata estuvo a punto de ser echado por una frase. Tenía que ver con una señora en un muy mal estado de salud mental que habitualmente se plantaba en una zona céntrica de Mar del Plata, Córdoba y Luro,
La señora hacía sus necesidades en el lugar, se desnudaba parcialmente. Y cuando fue citado por un momento en que a la señora se la llevaron con uso de la fuerza pública, dijo que la señora actuaba como un perrito por costumbres, y volvía al mismo lugar y hacía las mismas cosas, ¿no? Como le recortaron esa frase, la ex gobernadora Vidal lo quería echar directamente en una conferencia de prensa. Después, bueno, las cosas se fueron para otro lado. Pero tenemos los casos estos que se han dado, por ejemplo, el caso del partido de la costa, de este hombre que termina muerto en una seccional de policía. El ministro Berni dice que lo habían encontrado 3 veces en la vía pública, completamente desorientado y totalmente drogado. Ahora pregunto, si hay una persona en un lugar como el partido de la costa, 1262 habitantes, que está consumiendo drogas en un hotel, ya hay una falla ahí, porque evidentemente un proveedor tiene que haber, parece que nadie hace nada tampoco en ese sentido. Pero daba para pensar en un marco de intervención, ¿no? Y no terminar. Obviamente, pero obviamente si usted tiene, vamos a hacer un ejercicio de sentido común que para algunos funcionarios es el menos común de los sentidos, evidentemente. Si usted tiene una persona con una fractura de cadera en la peatonal San Martín de Mar del Plata, si usted tiene un hombre caído que sangra por su cabeza porque se acaba de golpear con un andamio y está caído en el piso, ¿no lo va a auxiliar? ¿No va a llamar a la asistencia pública y lo llevarán al Hospital San Martín o a la guardia que corresponda para que reciba los cuidados necesarios? Bien, lo va a hacer, correcto, bien. ¿Y por qué no va a hacerlo en el caso de alguien que tiene una crisis mental, una enfermedad psiquiátrica aguda que requiere un tratamiento y la visión de un especialista para ver cuál es la mejor manera de ayudarlo, de terapéutica y eventualmente de estudiarlo o internarlo si llegara el caso? No es necesario la internación en todos los casos, sino si es una emergencia que se pueda dañar o dañar a terceros. ¿Por qué no lo va a hacer? ¿Solamente por una cuestión ideológica? Bueno, ese funcionario debería haber sido removido porque esos comentarios no se hacen y revelan nada más ni nada menos que la ignorancia y la incapacidad para estar en su cargo. No puede decir una cosa así. Es claro y evidente, sin tener estudios en el tema, que se trataba de una paciente con patología psiquiátrica y que requería necesariamente una atención y un cuidado específico, y no una frase tan desafortunada, por no usar una grosería, porque estamos al aire y usted tiene un público respetable. Bien, dicho esto, ¿no? Yo traje a la luz ahora algo que fue motivo de controversia, después una carta de disculpas, pero sería muy largo. Eh, quisiera una lectura suya sobre lo que ha ocurrido y ha puesto sobre la mesa la violencia intramuros hogareños, donde el hogar, lejos de ser un ámbito de seguridad, puede ser un ámbito de tortura y de terror, y particularmente la cuestión del uso de la violencia por parte de las mujeres, porque hay un forzado constructo social que ubica la violencia solo como una cuestión masculina, ¿no? Es verdad, y uno piensa que cuando los legisladores sancionaron el agravamiento del código, de la figura del Código Penal bajo la figura del femicidio, lo hicieron sobre la base de la estadística abrumadoramente superior de las mujeres como víctimas de violencia y como víctimas de ataques que terminan en la muerte. El endurecimiento de las penas en esa dirección tiene razón el legislador cuando marca esta situación. Pero lo que ha quedado fuera del ámbito de los legisladores y que todavía no se trata es el varón víctima de violencia. Se sabe perfectamente, porque es un hombre preparado, lo que es el síndrome de Estocolmo. Uh-huh. Síndrome de Estocolmo, para el resto de la audiencia que quizás no esté actualizado en el tema, pero que es un término muy antiguo, data de el particular clima psicológico que se genera en un ámbito cerrado, sea cual fuere, entre una figura que es la dominante, que puede ser hombre o mujer, y los demás, que pueden ser hombres o mujeres, da igual, que
tienen que obedecer y cumplir con lo que esta figura dominante exige, con la posibilidad de recibir agresiones y o daños físicos, psicológicos severos y o la muerte. Y esto del síndrome de Estocolmo, cuya figura se origina en una toma de un banco en Suecia ya hace muchos tiempos, donde narró el particular clima psicológico entre los atacantes del banco y los secuestrados, donde estos secuestrados generaron, digamos, sorprendentemente una relación de atracción y de afecto por sus secuestradores, se da también, como bien dijo usted, en el hogar individual de muchos argentinos. El hogar de muchos argentinos y de muchas personas en todo el planeta suele ser un verdadero infierno por la presencia de figuras, ya digo, líderes, ya sean hombres o mujeres, que aterrorizan y tienen dominado, produciendo daños psicológicos, físicos y, reitero, incluso la muerte en algunos casos, a sus familiares que conviven con ellos. Este tipo de cosas, insisto, hay medios de denunciarlos, hay formas de que lleguen al ámbito de la justicia, que es el único lugar donde se puede canalizar este tipo de situaciones e intentar la resolución. Lamentablemente no estamos en Dinamarca. Dinamarca, situaciones de este tipo generan sin más, con la sola denuncia de la persona agredida, generan que el Estado provea de una vivienda totalmente equipada, con sueldo, con una vigilancia, con restricción perimetral al agresor, etcétera, etcétera, en el término, como digo, de menos de 24 horas. A veces, muchas veces, entiendo la socioeconomía de la Argentina, no vivo en una burbuja, el único medio de subsistencia es seguir conviviendo con el agresor. No obstante ello, esto se tiene que denunciar. ¿Por qué? Porque la no denuncia perpetúa en la mente trastornada del agresor o de la agresora la convicción que están contentos, que son felices, y nadie del vecindario se da cuenta de que este drama está pasando en las casas. Sí, nadie. ¿Por qué? Porque el agresor, la agresora es una persona encantadora. Va, sale, compra el pan, saluda a los vecinos, riega las plantas, hasta puede ser que forme parte de la sociedad de fomento o de la asociación de familiares de alumnos del colegio. Pero se cierra la puerta y se desencadena un infierno para los demás integrantes del grupo conviviente familiar. Sí, claro. Bueno, ahí esto queda expuesto en el caso de Lucio de manera feroz, ¿no? Pero también la cuestión esta de la deformación que implica el tema de plantear la mirada de género, porque es obvio que todo un sistema allí en La Pampa, y no debe ser exclusivo, eligió no ver porque las que iban a la guardia eran mujeres. Exactamente. Y porque hoy día usted, pongámosle, o cualquier persona de los que está escuchando de sexo masculino, se presenta a un ámbito policial o judicial a denunciar que es víctima de maltrato, y lo que recibe como respuesta son miradas irónicas, sonrisas socarronas y una actitud de desvalorización o desprecio de lo que uno está denunciando, a pesar de que sea una realidad dolorosa y presente. ¿Por qué? Porque en el nivel de prejuicio en que, digamos, los envueltas, como sociedad argentina vivimos en el siglo XXI, que un hombre denuncie violencia por parte de su mujer es algo que es tomado a la chacota, digamos, sin prestar la menor importancia, la menor significación. Y esto es un error grave que puede terminar, como ha terminado un caso concreto, que ahora no me recuerdo la localidad, donde el hombre denunció permanentemente violencia de parte de su mujer y nadie prestó la menor atención, como era de prever, y el hombre terminó apuñalado por esa mujer. Entonces, somos todos seres humanos, todos tenemos
un lado brillante y tenemos un lado oscuro. Y este lado oscuro a veces es un lado animal, instintivo, que puede llegar al homicidio. Doctor Andrés Mega, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Al contrario, un saludo a su audiencia y gracias por el contacto. Bueno, doctor Andrés Mega, psiquiatra, justamente, bueno, este tema, ¿no? Recuerdan que la semana pasada, en una entrevista con un joven, que reclamaban por mayor presupuesto para la ley de salud mental y demás, que están en otro lugar. Bueno, esto tiene todo un hilo conductor.